es el almuerzo de hoy. Vean, las chuletas ya listas para entrar a cocción, fuego. Pero ya hay, vean cuántas ollas están cocinando. Como para 1000 personas, vean. 8 ollas, imagínate. Ya que está todavía para son para 1200 personas. 1200 personas, ¿eh? Ahí terminando los venezolanos también. Ahí está. No me acerco más porque lo puedo quemar. Acá está la chuleta. Ahí están las chuletas. Ya están cerca. 20 minutos más y ya sale. 20 minutos más y vamos a dar la primera probada. Ahí está. Camarón, primero todo. Ahí está. Forma de humo más todo. Bien, ya está quedando todo listo. Hoy tenemos menestrón, como nos comentó previo, y tenemos las chuletadas. Así que nos vamos alistando para degustar en el segundo día de esta fiesta patronal en honor a la Virgen de la Candelaria. Vean cuántas ollas se están preparando. 2, 4, 5, 6, 7. Y aún hay ollas todavía por alzar. Imagínense. Ahí está el chef internacional, el chef Chanchito Coquetón. ¿Quién te puso ese nombre? Eso viene desde cuando estaba en el instituto, en la Senfutur. Como era gordito y coquetón me pusieron. Ahí está el Chanchito Coquetón. Yo soy de Ancash, del Cajón de Cuanchucos, de Huari. Caramba, qué bueno que estemos degustando de sus exquisitas manos. Entonces todos los días la preparación está muy rico, por cierto. Y hoy también va a ser delicioso, de hecho. Sí. Ya regresamos al rato para poder ver más cómo avanza con la preparación de este delicioso almuerzo. Aquí está llevando la señorita. ¿Qué estás llevando, señorita? Ahí? Es el culantro, la albahaca y la espinaca para lo que es el menestrón. Una pregunta, ¿qué estás comiendo? Canchita. Ay, ¿De qué está hecho? ¿Qué sabor tiene? Ellos comen así como caminando, no porque no hay tiempo para sentarnos con nosotros. Debe ser, me imagino, es bastante ajetreado, mira, para 1200 personas. Sí, pues, tomamos desayuno ya con el vapor de las ollas no me bien. Estamos gordos, pero. Ya, regresamos al rato entonces para ver cómo va el avance de la preparación del almuerzo.
Gracias. Muchas gracias. Y así pues lo recibe. Muchas gracias. Gracias, tío. Señor mayordomo, ¿cómo se llama esta costumbre donde las autoridades están recepcionando? Sí, esta costumbre se llama, buenos días, ante todos ustedes, muy buenos días. Esta costumbre se llama recepción de toros. Cada año hacemos esta costumbre y para mí, gracias, me están recepcionando las autoridades para poder salir al conjunto Toro. Ajá, muchas gracias, esa es mi palabra. También les agradezco que me están acompañando a toda la población general del distrito de Santiago de Tucumán, a todos los anexos de San Miguel de Guayua y también Santa Cruz de Chauchura, Villavista, Guayrapiri y San Juan de Paucapampa, Santa Rosa de Capillapata y a todas las familiares que están presentes. Les agradezco infinitamente, la verdad. Ese es inolvidable, me recuerdo del acompañamiento de la familia. Muchísimas gracias, me reitero. Don Claudio, entonces continúa la fiesta. Vamos a conversar con la mayordoma, doña Agripina. ¿Cómo está, doña Agripina? ¿Qué le parece seguir con este segundo día de la fiesta? Sí, estamos continuando, sí. Está todo muy bonito, ¿verdad? Hoy día también tenemos artistas, ¿no? Sí, va a haber hoy día también. Muy bien, aquí mañana tenemos... Sí. Todos los días tenemos artistas. Ayer también estuvo buenazo. Vamos a conversar ahora con Mary Escobar. Mary, ¿qué te parece esta costumbre? Bueno, buenos días ante todos. Es una bonita tradición que estamos pasando. Agradezco a los agentes que nos reciben, ¿no? Solo quiero agradecer infinitamente a toda mi familia que me está acompañando en estos momentos. Solo hay que pasar bonito y disfrutar de la fiesta, ¿no? Es la idea. Disfrutar entonces.
Chao.